Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a una nueva entrada de la edición Interiores de la revista Llegás. Estuvimos con Marcelo Savignone hablando. Marcelo, gran director, gran actor, dueño y gestor del Teatro Belisario de la calle Corrientes, que viene hace muchísimos años con programación activa, ininterrumpida. Y bueno, flamante entrevistador también, que durante esta cuarentena o durante este periodo que nos toca vivir, Marcelo está haciendo todos los domingos a la noche charlas con diferentes artistas de diversas ramas y de diversas incluso disciplinas. Quiero decir, no solo directores y actores, también dramaturgos y, en fin, gente del quehacer teatral, y son encuentros que recomiendo enormemente, que tienen un material muy rico y que vale la pena escuchar. Así que bueno, hoy él es el entrevistador entrevistado, eh, preguntándole un poco, queremos saber qué fue lo que lo lleva a esta nueva faceta, si se quiere, de cómo toma el impulso, qué lo motiva, qué lo inspira, como dice él, y bueno, también una excusa para el encuentro y para charlar profundamente de ciertas cosas. Sin más, la charla, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de la revista Llegás, les agradecemos mucho, ya que con eso nos ayudan a difundir con un clic en el botón rojo a mi derecha, creo, todas las charlas y actividades que estamos haciendo en este canal. Muchísimas gracias, los dejo con la charla. Sí, bárbaro. Bueno, Bueno, ¿cómo va tanto tiempo? ¿qué haces, Marce? Che, te digo lo que veo que le decís a todos. En principio, gracias por aceptar la invitación, digamos, como que De charla. hay como, es esta cosa de que surgió el hueco, a ver, la cuarentena nos puso este límite enorme, eh, Sí. y como un dique, ¿viste? Y entonces la sensación es que uno intenta buscar espacios donde todo ese caudal de energía, de creatividad, de intereses, de Ujú. curiosidades, que suceda más bien por otros lados, o digamos, como darle cauce a, Sí. a algo que uno ya no puede hacer. Te escucho muy bajito, a ver, espera que, Ujú. a ver. Para que yo puedo subir el volumen. Ok, ¿Ahí estoy mejor o ahí sigue está estando mejor. bajito? No, no, ahí está mejor, ahora te escucho mejor. Sí. Eh, Bueno. y bueno, y en ese, como en ese redistribuir a donde se puede la energía, Ujú. la vida. eh, Ujú. por un lado está lo que uno ve, por otro lado lo que uno genera, y ahí pensé, un poco, tal vez porque este espacio también surge a partir de eso, como que me pareció una extraordinaria manera es como, bueno, ya que se viene el fin del mundo, hago cosas que nunca de otro modo no hubiera hecho. Por ejemplo, estas charlas, Totalmente. estos encuentros que vos tenés, que no sé si hubieran salido, digo, tampoco es No, no, que no. seguía paso a paso, pero digo, esto no lo estabas haciendo y de golpe te pones en contacto con un montón de gente a con quienes admirás y cuyo contacto no necesariamente estaban artísticamente cerca o estabas dialogando hasta ese Sí, sí. momento. Sí, 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 está bueno lo que decís. Fue como decir, bueno, ver, en general me relaciono como decir, bueno, hay algo que siento una semejanza, después, viste, como todo, uno tiene otros puntos de vista y demás, pero ahí trato de practicar la semejanza y la inspiración, ¿viste? Sí, Y también reconocer mi admiración a los artistas, ¿viste? A los artistas es como, me resulta importante también, ¿viste? Como reconocer que me inspira mucha gente. claro. Sí. Perdón, no sé si te estoy interrumpiendo. No, eso, nada, es eso, viste, como un reconocimiento de eso personalmente. Claro, pero es interesante ahí, es tal vez donde, bueno, a mí me motivan estas charlas en donde voy también buscando hablar con gente con la que de hecho no hablaría, sino eh, Sí, sí. más, no tanto, en realidad obviamente es hacia donde la charla suceda, un poco como te va sucediendo con vos, es muy divertido ver cómo Ujú. cada encuentro genera otro campo de temas, de reflexiones. Ahí, bueno, se ve muy bien si uno Sí, va siguiendo, no es que vi todas, pero vi bastante si uno va siguiendo sí, como sí. las líneas, los mundos posibles, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. y en realidad a mí algo de lo que sí me motiva mucho saber del otro, del otro, Ujú. es bueno que ante este cimbronazo tremendamente existencial, que en un punto nos está Mm. cuestionando transversalmente y por supuesto considerando la, el enorme privilegio que uno tiene de poder Mm. Sí, sí, hacer sí. esto y digamos como que eso también es parte de lo que uno
ya se veía, lo ve más y lo percibe un poco todos los días. Sí. Pero bueno, como en en estos vínculos, que no son presenciales, pero sí son canales que se abre, se encuentra espacio para ser, para existir de otra Sí, manera. Y esto que vos sí, decís, por totalmente. ejemplo, bueno, y hasta confesarle a algunos que admiro su trabajo, esta cosa medio, no te digo cholula, pero digo, como que uno no lo decía. Sí, O sea, totalmente. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, me parecen cosas, me parece esto que nos atraviesa, como bien decís, un poco nos ha dejado sin algunas cuestiones que parecían que pertenecían a la existencia y de repente dejaron de existir, por lo menos por un tiempo, pero lo que hizo para mí es replantear el deseo y bueno, y qué vida quiero llevar, viste, como artista, esas cosas que son, me parecen como, hoy me parecen vitales, ¿no? Y también reconociendo el privilegio, digo, yo hoy, hace 2 horas estuve dando un seminario para Perú y Ecuador, que, que no podría dar, y es un privilegio poder tener una computadora, una conexión y dar un seminario que me sirve para pagar sueldos en Belisario. Después, el destino no es burgués, digamos, es un destino práctico, pero bueno, viste que es un Sí, privilegio poder hacerlo, que podría no poder hacerlo, y estar como esas cosas, ¿no? sí, completamente. Bueno, a ver, dentro de lo que pensaba mientras reflexionaba viéndote algunas, es como un lujo estas charlas que estás haciendo porque, a ver, hay muchísima producción, ahora que estamos todos comunicados por estas vías, lo que también sucede es que Sí, hay una sí, especie de, ya la había y la hay más todavía, hiperproducción de contenidos, digamos, sí, sí, más o totalmente. menos instantáneo. Entonces uno de alguna manera hace una suerte de curaduría o de selección natural para no intoxicarse con la Sí, información, ni hablar, no meto acá en a cuento de los medios, digamos, como de la información más social y demás, pero uno va como buscando cuáles son los canales y en ese sentido, como lo que se produce en esos encuentros es como un contenido muy rico, digamos, o ujú, sea, y ahí algo que me interesaba preguntarte, porque es muy gracioso como, bueno, yo digo gracioso, digo, me resulta sí, atractivo, eh, porque estás como quirúrgicamente interesado en los procesos de creación. ujú, sí, Como que te sí, sí, interesa, sí, hurgás, indagás muchísimo en ujú, tratar de entender cuáles son los procesos de asociación del otro. Aparte estás dialogando con lenguajes muy diversos a sí, los tuyos. totalmente. Eso Sí, se sí, sí, festeja, digamos. claro. Sí, sí, Eh, sí. no, no vas a Sí, buscar a tu tribu. no, no, claro, no, no, no. Este domingo charlo con Dolte, Claro. que está todo súper bien, pero que somos, no sé, como es otro mundo. Y para mí eso es muy importante, ¿viste? Como que también uno, digo, uno cuestiona ciertas teatralidades y eso, pero a mí, en el tiempo me di cuenta que a mí me sirve como telón de fondo en el sentido de decir, bueno, me sirve como un telón de fondo para disparar mi asociación, no como una rivalidad media sonsa, sino que realmente es como un telón de fondo de contraposición, de cuestionamiento que me sirve para hacer, digo, desde cuando hice la trilogía chejoviana, bueno, tenía de telón de fondo algunas obras que decía, bueno, yo de esto no quiero caer ahí, y a ver que tiene sentido el cuestionamiento, y es ahí donde me sirve mucho. Entonces, ante estos creadores que me son muy interesantes, todos también, es como decir, bueno, a ver qué es, dónde trabaja, en dónde me diferencio, en dónde me acerco, en dónde todavía necesito seguir aprendiendo. ¿Viste? Que hay algo de eso, digo, también te pasa que digo, somos como seres que estamos ahí queriendo seguir aprendiendo, ¿no? ¿Viste? Como queremos seguir aprendiendo y uno sigue estudiando y sigue, no sé, es medio ese amor por el saber, ¿no? Sí, hay como una Es avidez. totalmente. Es que es una de las cosas que más valoro, que todavía esté el deseo de seguir aprendiendo. Ujú. Sí, sí, ¿Viste? creo que esa curiosidad que manifestás y de la que se da cuenta en las charlas, uno la percibe como vital, digamos. Es un poquito Ujú. acordar a veces al atractivo que viste cuando te acuerdas cuando estaban las charlas del Actor Studio, que era como, bueno, ver en el Sí, interior de, digo, totalmente.
y aparte porque, bueno, porque conociéndote y conociéndonos, realmente uno hace mucho que viene, y de eso también tengo alguna que otra inquietud que quisiera conversar con vos. Porque, Dale. bueno, uno viene haciendo esto hace ya casi 25 años, 30, ya no sé cuánto, pero digo, Sí, mucho. mucho. Fuimos creciendo, ¿no? Como digo, o sea, fuimos como desarrollándonos, delimitando, perdiendo interés en ciertos lenguajes que antes producían Ujú. admiración. También uno puede ver como ciertas generaciones nuevas se sorprenden ante lenguajes que vos decís, o sea, uno tiene, no te digo el discurso del viejo cascarrabias, pero decís, pero esto yo lo vi hace 35 años en el Rojas, a este mismo tipo, no me digas que está bueno Claro. esto cuando es lo mismo. Quiero decir, pero hay algo de ese recambio generacional que Sí. también está bueno observar, como no Ujú. enojarse con el otro que está diciendo, qué bueno, mirá lo que hizo, la rompe toda, y vos decís, pero sí se está repitiendo, ¿no? Como Claro, digo, pero claro. ahí uno tiene que observarse, y en ese sentido te hablo como cogeneracional, que sos Sí, claro. eh, mío Sí, sí, y sí. de la misma camada, por decirlo así. Claro. Sí, sí. Y te quería preguntar, porque vos sos docente también, Ujú. Sí. ¿y cómo es tu vínculo y cómo es el laburo con estas nuevas generaciones? Que Mm. según puedo ir viendo, también de lejos, ¿no? Porque yo no soy docente ni trabajo con ellos, pero sí trabajé en otros contextos. Están formateados muy diferentes. Vienen con Sí, un update, ¿viste? Con no vienen con ni Win, nosotros tenemos Windows, o sea, ellos tienen otro sistema claro. operativo, inclusive en el cuerpo, la danza, Sí, la cosa callejera, el sonido. Yo digo, sí, sí, hablemos un sí. poco de eso si es que tenés alguna reflexión al respecto, porque digo, la Mm. cosa intergeneracional me interesa. Sí, a ver, yo digo, desde el 98 que doy clases, ¿no? Como que, digamos, empecé de una manera muy intuitiva, pero después con el tiempo uno se da cuenta que tiene una responsabilidad muy grande Mm. y entonces la formación pedagógica empezó a ser como un lugar de, como de pertenencia y de búsqueda, ¿no? Entonces yo divido mis clases, las puedo dividir en varias cosas, pero podría poner dos lugares muy claros. Un lugar de plena experimentación en la Ujú, clase y un lugar de mucha tradición, digamos, ujú, ¿no? Entonces, en el lugar de tradición es el lugar de formación donde yo transmito y me baso en una filosofía que es que hago teatro porque muchas personas lo hicieron y ojalá que alguien lo haga porque yo lo hago, ¿no? Entonces, en ese lugar transmito la tradición de la máscara, de Aristóteles. Digo, sí, bueno, si queremos romper Aristóteles, primero vamos a conocerlo un poco, decir, bueno, ¿qué hay que romper? ¿No? Porque, viste, como que esas cuestiones a mí. Y después otro lugar donde me gusta experimentar en la creación, donde, que es, en un sentido, un poco, acá vino alguien a ¡ay, qué visitar. visitas! Buenas. ¡Ay, qué hermoso cuadro! No, Manchita, Marcelo, sí, ¿y cómo te llamas? acá se llama Valentino. Lo que pasa es que no te escucha porque tengo los Ah, auriculares. Se claro. ve nada más. Bueno, le hacemos la payasada. Hola, Se Valentín. hace la payasada. Mira. Ah, vine a chequear, Eh, parece. sí, a ver qué pasa. Entonces, ¿querés A mí no algo me más? molesta, ¿eh? Digo, si a vos no Ajá, ahí se queda un te poquito, queda, sí. Entonces, el otro lugar es como de experimentación basado un poco en lo que es la creación colectiva. Entonces, esos son los dos lugares. En este nexo siempre hay una investigación sobre mí mismo, digamos, ¿no? Como que eso es importante, ¿viste? Como que no genero un lenguaje que no haya atravesado. Digo, bueno, si doy Chekhov es porque antes le metí, hice una teología, eso como eso sería el nexo coordinante entre los dos lugares, ¿no? Y después, eh, ante eso, ahora con respecto a la pregunta más específica que me planteaba, sobre el sí. cambio generacional, sobre las diferentes eh, actitudes también, y yo también de ahí separo en algunas cuestiones. Para mí es una cuestión es cuando yo doy un seminario, quienes vienen a entrenar específicamente conmigo, que vienen porque saben que hay una información que les interesa, y otra cosa es cuando doy clases en la EMAD o en la UNA, viste que me tocó
graduación, y entonces te toca un poco a alguien que te tiene de referencia, pero que por ahí no conoce lo que hiciste, Claro. ¿no? Y es todo otra labor, eso como yo. Pero de ahí yo podría observar algo que es como en el tiempo, el principal elemento es la tolerancia a la frustración, ¿no? Es como que la tolerancia a la frustración se fue debilitando mucho, es decir, que no te salga un ejercicio no es tan fácil a lo largo de los tiempos, ¿no? Como digamos, yo cuando entrené con Moreira te sacaban de escena y vos tenías que estoicamente sostener ese vacío, transformarlo y volver al otro día, ¿no? Y después uno va entendiendo que hay ciertas Pero pedagogías acá con que... esto decís, perdón, te interrumpo y ahora seguís, pero para entender, cuando decís no hay espacio para la frustración, ¿qué Sí, implica? ¿Que lo logran antes o que no lo logran y abandonan el intento? O sea, al lograrlo... claro. No, que hay mucha angustia cuando no se logra. Y entonces se abandona el intento. La prueba misma, entonces uno tiene que trabajar sobre reafirmar que la experiencia teatral no está en el resultado, sino en la prueba misma. Pero esto que suena muy concreto, es decir, la cuestión no está en la respuesta, está en la pregunta para quienes hacemos teatro, decir, bueno, ¿qué? Eso me despierta, la obra de teatro plantea una problemática, que lo que hace es generar un despertar, una posibilidad de, de problematizar ciertas cuestiones. En el caso de eso, si no aparece la posibilidad de no generar respuestas inmediatas, es imposible acercarnos a esos lugares. Entonces es todo un trabajo y es lo que noto que con el tiempo es donde más tengo que trabajar, ¿no? Eso es un lugar más muy... Y otro elemento donde yo trabajo y cambio generacional también, hay algo también de, digamos, por un lado que ciertas cuestiones que estaban dadas, como el contacto de un cuerpo con el otro, en estos tiempos son preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde entra un contacto? ¿No? Claro, ¿No? ¿Viste? Como que hay toda una transformación que el teatro no puede estar ajena, ¿viste? Como hace claro. 10 años, ¿viste? No sé, un pantalón correteaba a Colombina en una escena típica de comedia y, y hasta ahí a veces, ¿no? Hoy eso no puede suceder y está buenísimo que no suceda. ¿Viste? Claro, Como pero esas cuestiones. qué interesante eso. Entonces, digo, o sea, sí, cuestiones que exceden completamente el ámbito teatral y que realmente permearon en todo el componente social, claro, lo atraviesan y cómo es la corrida de Colombino sí, sí, Y por otro lado, en lo particular, la gente que viene a entrenar conmigo es gente que sabe que va a poner el cuerpo. Entonces, hay todo un registro que no viene a entrenar conmigo, que es el registro a veces de hacer teatro para hacer televisión. Medio que conmigo no pasa esto, viste que hay como una zona donde alguien quiere hacer teatro, pero en realidad quiere hacer televisión, ¿no? Como que, y que, viste que sí, hay sí. como yo no tengo ese alumnade porque se pone mucho el cuerpo y porque hay algo como extremadamente colectivo en los encuentros, intercambios. Entonces, en ese sentido, hay todo un cambio generacional que yo no recibo tanto, pero que sé que existe. Claro, no te caen los que quieren ir a la tele, porque dicen, este es un plomo. Sí me caen algunos de la televisión que quieren empezar a Claro, entender reglas para hacer teatro. claro. Sí me ha pasado durante, bueno, me caen personas que por ahí arrancaron por la televisión y dicen, bueno, que quieren encontrarse con un panorama más amplio que es el del teatro. Claro, claro. Está interesante distinguir como cuáles son Ya, no los públicos, pero sí la gente que llega y que busca algo ahí. Ahí con vos o con quien sea, digo, que siempre eso se sí, da cuando se da una búsqueda de sí, un sí, sí, profesor. Eh, totalmente. Otra cosa que me parece también, digo, porque vos tenés un enorme entrenamiento corporal, de hecho está muy vinculado al, digamos, el cuerpo es como la principal herramienta y lo entrenado. Y escuchando también algunas de las charlas, por ejemplo, me llamó la atención algo que dijo Pablo Rottenberg Ujú. Sí, respecto a que
para él como que el sufrimiento lo inspira. Mientras más sufrimiento, más inspirado. Cuestión que, nada, que uno puede entender, y a la vez digo, ¿cómo te llevas vos, ya entrando como un poco a cómo son tus mecanismos de asociación, de creación en el sentido creativo, ¿no? Como de donde hay una cosa que se transforma en otra. ¿Cómo asociás vos ese vínculo más, teniendo en cuenta que lo que está es el cuerpo y que hay una cierta asociación con la salud y el bienestar, lo que uno entrena, como que uno lo entrena para tenerlo más disponible, ergo más salud, digamos, para eso tiene que estar más saludable. Sí, a ver, yo desde el año, no sé, desde el año 2000 que hago Ashtanga, ¿viste? Todo ese trabajo, que me llevó a una cuestión de arranco a las 6 de la mañana y hace 20 años que hago eso. Yo arranco de esa manera, en la mañana, entreno, lectura, ¿viste? Como que eso está. Entonces, sí me interesa la sensación de disponibilidad. Entonces, personalmente transito eso. Ahora, después en el términos del sufrimiento y estas cuestiones, yo tengo como cuestiones encontradas con esa relación. Digo, entiendo el arte como un lugar de trascendencia del dolor, ¿no? Un lugar para permanecer en el dolor. ¿Viste? Como digo, bueno, la última obra que hice, la anteúltima, está basada en Rey Lear y los últimos días de mi padre, y es un lugar para trascenderlo, no para ahondar, ¿no? Es un homenaje a mi viejo, una forma de trascendencia. Pero eso lo ubico mucho, tanto sea cuando lo practico, como también así cuando doy una clase. Digo, no me asocio a la pedagogía del dolor, digamos, o a hacer sufrir a alguien para que consiga algo verdadero. ¿Viste? Como que en el tiempo comprendí que ahí puede ser tanta falsedad, porque más que mentira es una falsedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, prefiero todo el tiempo posarme y acercarme al placer, y hacer las cosas por placer. Digo, yo no me levanto a entrenar por un sacrificio, sino por un placer, porque Que sé de que hecho te me lo hace... causa, digamos, porque digo, Claro, porque aparte encontrás placer ahí, digo, no lo vivís como una claro. especie de obligación, más, como un mandato más, es menos mandato y más placer, pero digo, eso es una ecuación personal tuya que se entiende Sí, así. totalmente. Claro, y que yo trato en las clases de todo el tiempo, digamos, eh, todo el tiempo instalar algo que aunque sea medio pavo, digamos, que es la relación con el amor propio. Me parece fundamental, ¿viste? Como que, y que nadie se meta ahí, que nadie se meta en el cuerpo de alguien que te haga querer dejar de quererte, ¿viste? Como que eso me parece re importante. Y es ahí donde trabaja mi pedagogía hoy. Hoy, con un cuerpo latinoamericano, que piensa un cuerpo conquistado y todo eso, digo, bueno, pienso mucho en eso, ¿viste? En que cada persona recupere su historia, ¿no? Mm. Y en eso me lo digo a mí mismo, ¿no? Porque cuando uno está dando clases, está en escena, todo, en algún punto también se está hablando en voz alta, Sí, 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 está involucrado ¿no? uno en ese proceso, sí, 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 claramente. sí, son preguntas que me sigo haciendo, ¿no? Sí, y una pregunta tal vez demasiado general, pero como tal vez para Sí, sí, arrancar sí. algo, que es, ¿cómo te fue transformando a vos el proceso, digamos, el proceso de Mm, hacer, digamos? Uno empieza con con un determinado énfasis. sí, em, Perdón, mi computadora me dice algo, listo. mm, Uno empieza como de una manera y claramente uno va percibiendo en ese proceso sí. transformaciones. Ujú. Personalmente sí encuentro bastante más calma que hace muchísimos años, digamos, como digo, Sí. cada uno lo traduce con la patología primera o lo que pudo Sí, no trabajar o cómo se transformó, también no necesariamente para bien. ¿Cómo con todos estos años, si pudieras sintetizar o si sí, pudieras como hablar un poquito de eso, me interesa saber cómo vivís tu arco? sí. A ver, mi comienzo con el arte fue como un comienzo un poco muy indirecto, porque yo hacía medicina, Sí. entonces en ese sentido, viste, como que para mí era un lugar de dispersión, era un lugar de,
de ayudarme a vivir, ¿no? Era como una forma de ayudarme a vivir y tenía la lectura de medicina que no me dejaba leer otra cosa que no sea medicina y tenía eso. Entonces, eso empezó a ser como, digamos, mi acercamiento al arte y mi comienzo de curva es como diciendo, yo no me voy a dedicar a esto, yo voy a ser médico y esto me está sirviendo porque la paso bárbaro, porque me hace muy bien y me ayuda como músico, porque yo en ese momento me Sí. dedicaba a la música, entonces, viste, tenía esa estructura. En el momento donde me empiezan a pasar cosas demasiado obvias en la escena, como decir, uy, ya, esto me encanta, esto no puedo dejar de hacer esto, por favor, mañana no quiero. Entonces, en ese momento entro como con una crisis muy fuerte, pero que hace que, bueno, termine dejando medicina, ¿Qué edad de tenías? carrera. Yo tenía, cuando dejo medicina, creo que tenía 22 años, ¿no? Ok. A ver, dejo el 96, no, 97, 24, porque tuve, sí, 24 años. Che, en medicina estudiabas Eh, el cuerpo, pero como de otra manera. O sea, de la anatomía y de claro, estudiarlo, de golpe lo empezaste a usar. sí, y aparte había cosas que me gustaban mucho, como anatomía, Mm. fisiología, todo eso. Los primeros 2 años de medicina estaban buenísimos. Iba al Borda, que tenía salud mental. Entonces, estaban muy buenos los primeros 2 años. Lo que pasó en el tercero, que en el tercer año, cuando yo lo empecé, que es que empezaron a ver cosas que me aburrían mucho y estaba muy fuerte el arte trabajando en mi cuerpo, ¿no? Eh, entonces, pero cuando yo dejo medicina, entonces empiezo como otro arco de mi vida artística, que es empezar a estudiar casi de manera científica, digamos, o de manera como estudiar, ¿entendés? Como libro de anotación, a la mañana era, no sé, en ese momento era la mañana ese momento de Cristina Moreira, todo el cerrante de la mañana, pero después Angelelli de la mañana, a la noche Cartoon y Bartí, y así era mis días y fines de semana con Suceso haciendo función, ¿no? Digo, ese era un poco el combo que se me empezó a armar, y ese es como un periodo muy fuerte, ¿no? Que es la impronta de haber dejado medicina y querer trasladar ese funcionamiento al estudio Claro. ¿no? Eh, Casi ese y después, academicismo. claro, trasladar eso con una estructura más independiente, porque no me metí a la una, no me metí ahí porque ya, digamos, ya estaba, en ese momento sentía que necesitaba, que había tenido una estructura universitaria de lo que era la medicina y me agotaba pensarme así. Entonces directamente me abrí como caminos más paralelos, ¿no? Eh, y después lo que me empieza a pasar, digo, después atravieso como artista, atravieso de todo, ¿viste? Como digo, de hacer alguna obra de teatro oficial, algo comercial, la tele, ¿viste? Como vas por todos lados viendo en la vorágine, pero como esto que mencionabas, lo de la calma, y a mí con el tiempo lo que sí se me calmó, y eso me pareció que fue el acto, digo, de la curva y lo más fundamental, fue dejar de sufrir por no pertenecer a eso imaginario que uno cree que tendría que pertenecer, porque en realidad uno es y pertenece, ¿no? A lo que no. Pero hay algo medio imaginario, ¿no? Que dice, no estoy, este año no me llamaron, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No. Entonces, cuando yo descubrí que eso me hacía mucho daño en el sentido del ánimo, daño en el sentido de no disfrutar lo que estoy haciendo, daño en no soñar, Ujú. ¿viste? Como esas cosas. Ese Cercena mucho, porque interviene sí, como en la claro, libertad para jugar, ponele. claro. Entonces en ese momento para mí es una bisagra en el cuerpo y en el placer, ¿Cuándo que es una fue? gran construcción. Y yo te diré que es a partir de que empiezo a montar la trilogía chejoviana y todo eso, yo empiezo desde el Hamlet, de H por H, de ahí empiezo a decir, me importa un carajo. Parece que Hamlet fue el último momento donde yo protesté, Bien. es el nexo. Y después siempre es un día a día, uno no tiene esa solución, porque por otro lado trabajamos con una profesión que necesita la aceptación, entonces en eso también, pero en un momento uno puede ubicarse y bueno, esto es lo que dice una persona, esto es lo que, y
y entonces empezar a darle valor a las cosas que necesitan ser valoradas. El otro día leí un texto que se llama La palabra amenazada. Es un texto que está muy interesante, plantea muchas cosas, pero cada tanto vuelve a decir, y los críticos, y los críticos. Y yo, mientras lo leí, decir, me parece que estás perdiendo el tiempo queriendo cambiar al mundo. ¿No? ¿Viste como, y ahí se me vino la frase, Gandhi, sé el mundo que, no, que sea medio extraño, ¿no? Pero ¿por qué no? Pero bueno, eso me parece que eso lleva a mi curva del día de hoy, digamos, bueno, Está bien, me aparte lo planteaste como pongo, una curva, se ve donde dobla. sí, ahí donde dobla y donde hoy digo, bueno, disfruto mucho crear las obras, si me dan subsidio viene bárbaro porque lo puedo hacer, digo, no sé, ahora tenía ganas de investigar Spinoza y monté para Prodance un trabajo basado en la filosofía de Spinoza y ahora estoy con Platón y tal. Y listo, si me sale algo mejor que eso, buenísimo, digo, si me sale, pero, viste, como sinceramente, ¿no? Y es lo más de esta curva lo más interesante que puedo compartir, es decir, Sí, como desarmar esa ficción, ¿no? Nietzsche dice algo que es muy lindo, que me gusta mucho, que es decir, la verdad es algo que inventamos y una vez, y en alguna vez dejamos de darnos cuenta que lo habíamos inventado, con otras palabras, ¿no? mm, Me parece que el medio a veces es eso, es algo que inventamos y nos olvidamos que lo hemos inventado. sí, sí, se lo escucha mucho, digamos, se entiende en primera persona, digamos, lo que decís, y se lo escucha mucho como un proceso enormemente personal, como un proceso de Ujú. la persona, y casi te diría, independientemente, más allá de que eso afecta el lenguaje que uno puede desarrollar o la libertad con la que se mueve, o la cantidad de energía que le dedica a quejarse, o bien ponerla en otro lado, Totalmente. se lo escucha como lo que se escucha, y que digamos, si tiene mucha coherencia, se lo escucha como algo personal, termino la idea. Sí, sí, Y con sí. lo que tiene mucha coherencia, esto que decís, para mí, es con esta idea de interlocutar con gente tan diversa. O sea, digo, es poder, Ujú. como, porque lo que hay es alguien parado, yo más o menos digo, he visto, no todas tus producciones, he visto algunas, quiero decir, pero Sí, sé sí, más o sí. menos eh, tu camino, y uno también lo lee como con una cierta y muy buena independencia de los Ujú. espacios de legitimación o de las tendencias que se supone que son las corrientes por las que hay que transitar. Quiero decir, en ese sentido, digo, tiene como esta doble lectura y, y desde ahí me parece que es un muy buen espacio digamos, como que hay una afirmación suficiente en vos, en todo caso en lo construido, en Sí, el lugar donde estás sentado, en ese banquito, sí. eh, que te permite, que es esa, digamos, es que la curva ya dio esa vuelta, que podés hablar con mucha libertad y con mucho, me parece que se puede hablar con el otro, pero el otro en el sentido más profundo del término, el otro que hace un lenguaje que yo no transito, que hasta tal vez no me interesa, pero que por algo existe, que por algo circula y que me interesa saber de dónde sale el interés sobre eso. Digo, como que lo que decís cierra mucho en términos personales y Sí, sí. también en coherencia con lo que estás haciendo ahora. Sí, sí, me parece que está bueno lo que decís, me parece que es donde está mi pensamiento, ¿no? En el diálogo, ¿no? En provocar una dialéctica de construcción y eso, entender lo humano dentro del arte, ¿viste? Como que algo de eso, ¿viste? Como, a ver, bueno, a ver, ¿cuáles son digo, hace rato que me di cuenta que la genialidad no deja de ser otro invento, ¿no? A no ser que cada tanto vos te llega un Einstein al mundo, yo qué sé, Sí, algunas sí, personas que vos digo, no sé, el otro día leí algo de Margarita Duraz y decís, sí, bueno, fantástico. Hay veces que pasan esas cosas, digo, no es que lo vamos a negar, pero la gran mayoría de las cosas después somos todos trabajadores, ¿no? Les trabajadores de esto, que hoy nos dimos cuenta que estamos en una situación muy vulnerable, ¿no? Y ante eso, nada, eso me parece como primordial en una especie de alivio, ¿viste? Como que uno siente, si no, ¿qué estoy queriendo? ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿No? Y ese es surge como una linda pregunta. Bueno, ¿para qué? No, lo estoy haciendo
para mí, para la gente que amo. Entonces vamos, por ahí ¿La vamos. pregunta te surgió más bien durante la cuarentena, a partir de la cuarentena, o venías como dando, más allá de que seguramente aún si surgiera ahora, seguro que rumiabas por ese lado, pero digo, ¿te surgió con más claridad a partir de la pandemia y de la cuarentena? Digamos que la pandemia lo que hizo fue colocar una especie de necesidad de cuestionar el deseo. Y bueno, ¿y cuál es mi deseo? Y bueno, ¿qué ando postergando? Porque. Entonces, esas cuestiones que me llevaron a quizás con el exceso de este tiempo extraño, que es la ruptura de un tiempo cronológico y de cosas que nos han planteado hoy, en ese sentido, yo creo que lo que hizo fue darme algún puntapié, como un empujoncito a cosas que ya venían en el cuerpo transitándose, pero que quizás, por ejemplo, si yo de viernes a viernes ya seguramente estoy en función, digo, desde el 96 con sucesos hasta el 14 de marzo yo no me he bajado un fin de semana de función. Hoy es muy raro eso sí que es raro, ¿viste? Entonces, y tampoco entiendo que yo pueda, el streaming y todo eso me cuesta, ¿viste? Todavía no me siento legitimado con este tipo de trabajo. Sí me siento cómodo en una charla, me siento cómodo dando contenidos para colaborar con alguien que tenga ganas de crear, entonces brindo contenidos, pero y dando mis clases y escribiendo, digo, no, hasta ahí estoy, ¿viste? Como entonces, en ese tiempo, porque para mí hacer función que me provoca mucho, mucho placer, pero me da mucho miedo también, entonces yo el sábado no estoy así o el viernes, yo ya estoy pensando en la función. Entonces, en este tiempo, eso colaboró, digamos. ¿Te da miedo, decís, antes de ir antes de pre-pandemia, decís a uno y después de... Sí, antes de función me muero de miedo, yo que sé, me pongo Todas, siempre, nervioso. ¿sí? Sí, soy un desastre, soy sí, soy muy frágil. No, me Mirá, da temor, me da temor, sí, me pongo nervioso, ¿viste? Como entre sí, lo contento, ¿no? Y viste que en la denominación del tiempo que plantea San Agustín, que está bueno, que dice lo del presente, el presente pasado, que es la memoria, y el presente futuro, que es la esperanza y el miedo. Uno nunca los no pone ahí sabe, juntitos. no, claro, no sabes cuál de los dos está trabajando, Mirá, ¿no? está interesante. Sí, entonces eso me parece que ahí funciona por ahí, ¿no? Sí, sí, volviendo a un poco algo de lo que habías dicho antes y de que hemos estado hablando, como esto de poder ver al otro, digo, en este arco, que uno más o Ujú. menos, que cada quien transita, porque es indudable, aparte, Sí, digo, en la medida en que, por ejemplo, en tus charlas se escuchan los procesos, bueno, vas viendo cómo fue, se intuye, se ve el arco de cada sí. quien, aparte, digo, con experiencias tan diversas que es interesante para adentrarse en el mundo y decir, mirá cómo fue allá, cómo fue acá, Ujú. como hay otros Sí, con sí, esos sí. otros procesos, pero quiero decir, parte de lo que, y respecto a estos cuando uno va buscando y uno sabe, digamos, y tal vez con una cuota de ansiedad bastante mayor Ujú. digo, o un deseo sobrecargado o lo que fuera, o un desconocimiento, creo yo que eso es más lo correcto, es decir, como un desconocimiento sobre sí aún con algo más verde, también Ujú. eh, en la búsqueda del lenguaje que sea propio, uno encuentra cosas con las que dice, está buenísimo, es por acá, y otras a las que instantáneamente en algún punto la cabeza desvaloriza, aunque Ujú. sucedan, pero porque Sí, sí. necesita reafirmar en su búsqueda lo que para uno más o menos es un sistema válido, porque huele que es por ahí. ¿Se entiende lo que quiero Ujú. decir? Sí, 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 sí. Ahora, este proceso de selección siempre calculo que todos lo hemos hecho casi instintivamente, digamos, no, esto es una mierda, esto Ujú. me encanta, digamos, como digo, y así ir como más Sí, o sí, menos sí. categorizando. Pero pasada una instancia, pasada una vuelta tal vez, si uno ya no tiene no sé si tanto temor o no está tan verde o cómo se llama,
entenderlo como un lenguaje que tiene su valor, es un paso más. Como no desvalorizar al otro por X, fue parte o es parte del trabajo. ¿Se entiende? Por un tema de Totalmente. afinidad, por un tema, digo, algo te resuena de lo que digo, o no. Sí, sí, a mí me parece, digo, yo valoro profundamente cuando una persona, nada, está ahí en la prueba, cuando se pregunta. Eso a mí, con algunos, digo, yo me he acercado porque a algunas personas que por más que no me guste lo que practican, valoro que lo estén haciendo, ¿viste? Mm, Como esas cosas, ¿no? Me parece, eso me parece importante. Y también eh, valoro mucho la libertad en el sentido de que cada persona haga lo que le encanta, ¿viste? Y yo ocuparme un poco de lo que... ¿viste? Como que lo valoro desde todo punto de vista, ¿no? Y ahí a mí me gusta pensar, digo, con respecto a eso, en lo personal me gusta ubicarme en que por ahí lo que estoy haciendo es una única obra, ¿no? Eso me gusta pensarlo de esa manera. Y que voy viendo y a veces vuelve esto, y tal, pero yo estoy haciendo una obra y que eso, digo, como que considero muchas veces que, la, que, que el plano de comprender el trabajo no puede ceñirse a una parte, que se necesita ver la totalidad, ¿no? Digo, como si uno puede entender en el proceso de la llegada de la trilogía chejoviana, pero ver el paralelo después con un trabajo de comedia del arte y ver las máscaras balinesas, porque a mí lo que me pasa, y no sé, como que, bueno, alguien te dice, en un tiempo era, bueno, vos haces improvisación, era claro, así, sí. ¿no? Después, vos haces chejo, no, no, vos haces máscara, ¿viste? Que siempre como hay como una especie de etiqueta a lo cual a mí no digo, lo que más me cansa es explicar que no, mirá, yo hago todas estas cosas, ¿viste? A veces me cansa Sí. un poco eso, ¿no? Pero, pero en ese sentido me gusta pensar eso, que estoy haciendo una única obra que tiene muchísimo, digo, tiene desde haber trabajado con el Ballet del San Martín a hacer un unipersonal de comedia del arte, digo, como así de Así de abierto amplio el el trabajo. abanico. Sí, y que no tiene por qué, para mí personalmente, no tiene por qué ser nada, de una única manera, ¿viste? Como recuperar ese carácter dionisíaco del teatro que poco tiene que ver con lo binario, digamos, Ujú. Sí, sí, ¿viste? Como esa cuestión. sí. Sí, ¿y cuándo fue? Vos un poco dijiste, ya no sé si lo dijiste acá o lo escuché en alguna de las charlas, me vi un par antes de, antes Mira de qué bueno, bueno. entrevistarte. Sí, cuando sí estoy medio desvelada, es un buen momento para uno medio desvelado, bueno, algún contenido más o menos, entonces vas ahí, buscas alguno que estuvo hablando. Em, pero, pará, ¿qué iba a decir? ¿Cuál es? Uy, se me fue, ya estoy Alzheimer. Ah, sí, en algún momento, y acá mismo dijiste, eh, que bueno, cuando ya se hizo evidente que la medicina, como que no sé si el cuerpo o algo, digo, era evidente que esto te gustaba mucho. Sí, ¿Recordás cuál fue? Quiero decir, yo recuerdo mucho cuando dije, me voy a dedicar a esto. Estaba fumada en una isla mira. de Brasil y me puse a hacer boludeces y capturé la atención de los demás y fue como decir, uy, mira, los muevo para acá, los muevo para... Digo, me acuerdo mucho de esa sensación, Mira. la identifico mucho, entonces digo, ¿podés describir te acordás de cuáles fueron esos momentos o de algunos otros momentos que no necesariamente al principio, pero que vos digas, mira, fue clave tal momento, tal imagen, tal obra, tal sensación? Primera vez que siento una sensación extraordinaria fue en el 95, en un espectáculo, en esta improvisación, Callejón de los Deseos, hice una improvisación que fue extraordinaria, que me dejó despierto toda la noche, me dejó mirando el techo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El otro día por ahí tenía que cursar histología, ¿no? Así era, ¿no? Y después hubo un ejercicio, te digo, como lugares donde yo sé que algo pasó internamente y que es muy difícil, digo, la huella que deja en el cuerpo, Sí. la- ¿no? ¿no? El cuerpo tiene una memoria que
que excede al olvido, digamos, ¿no? Que es una memoria muy contundente. Y otro momento fue un ejercicio en el Cervantes con Cristina, que fue un ejercicio que después de ahí me iba a microbiología y que fue en esta etapa donde dejé medicina, porque lo que me pasó fue entrar al Cervantes, que era todo un grupo de gente que era extraordinaria, como trabajaba, ¿no? Y íbamos todas las mañanas, de lunes a jueves, todas las mañanas, y era una cosa, especie de estar donde uno había un poco aspirado a estar a nivel de profesionalismo dentro del estudio, ¿no? Viste, como bueno, dentro del estudio era muy profesional el trabajo que se hacía ahí. Y tuve un ejercicio de clown muy hermoso, de clown que son, y después de eso creo que a la semana dejo medicina, así. Y después, cada tanto, como dice Lorca, el duende ha llegado, ¿no? Y cada tanto llega más seguido para mí, digamos. Después la gran cantidad de funciones que han sido corroborar la decisión han sido, digo, inacabables, ¿no? Digo, desde, yo estoy hablando ahí, dejo, no sé, 96, 97, de ahí en adelante, cada tanto, y he logrado en términos de disponer el cuerpo que preparo el instrumento para que en algún momento algo suceda. Y podría decir que en esa aceptación sucede muchas veces. Claro, sí, es como muy feliz, y felizmente sucede, a veces sucede, Sí, eso ya es sí, enorme y es muchísimo. sí, sí, que no quita que me dé temor, que no quita todo eso, pero que, y es ahí cuando, digamos, bueno, estar en escena todavía es un tema para mí, ¿no? Cuando hablaba con Pablo, bueno, para mí estar en escena hoy es un tema importante todavía, lo es, digo, porque entiendo mucho desde la misma escena, entiendo la teatralidad desde la escena, eso me pasa, ¿no? Y cuando dirijo tengo una sensación de dirigir desde la escena casi, ¿no? Mm, sí, sí, se entiende, desde adentro se escucha. Claro, viste que me pasan esas cosas, pero bueno, es mi funcionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Y respecto a imágenes de espectáculos, así algunos que te hayan particularmente, digo, dentro de lo que hacen los otros o de lo que viste, ¿hay boyas así Sí, que puedas mencionar? Me acuerdo que nos cruzamos sí, nosotros dos, solamente digo esta porque nos cruzamos y para sí. mí fue referencial y fue hace muy poco. Nos cruzamos en el Coliseo para ver Macbeth. Ah, sí, ¿Te sí, sí, acordás? sí. Digo, había Sí, algo de sí, la sí, sí. imagen que yo dije, por esto yo quería hacer teatro, algo de la composición de la imagen. Digo, ahí fuiste, no sé cómo te habrá parecido esa obra, pero digo, dentro No, de... no, en términos de imágenes me gustó mucho el trabajo de imagen, ¿no? Estaba muy bien. Eh, sí, tengo muchas, digo, viste que hay una denominación que plantea Mamet, David Mamet, que dice que uno, creo que es él, ahora dudé, que uno va al teatro y sale hablando de la obra, dice, bueno, viste, a veces sale del teatro y se va hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, y a veces se va del teatro en silencio y esa imagen vuelve y vuelve, ¿no? Y de esas tengo, te digo Guau, algunas, ¿podés nombrar así que, alguna? Sí, sí, Asterión de Angelelli, sí, en el momento que lo vi, la moribunda, Tortonés sobre la pilleta, Tortonese. fue, sí, el pecado que no se puede nombrar de Barty, es, digo, hay un recital de Sasha, de Misia, En la casa eh, cubierta. la- en la casa cubierta, viste como decir, wow, Sí. ¿no? Digo, la Berlin Ensemble haciendo la canción de Arturo Wee, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero del grupo, Brooks, sí. Esa fue ¿no? una fiesta. Arlequino Servidor Patrones de Streller con el Arlequino Solieri que se saca, viejito, se saca la máscara y vos decís, Ah, este tipo estuvo saltando, ¿viste? Y te digo, así, digo, como muchísimo, todo de Sasha Valls me fascinó, Corpus, ¿no? Digo, todo ese tipo de trabajo. Pepintón me provoca muchísimo el cuerpo. mm. Pepintón no, el grupo Crap, Mendiolaza de Crap, me pareció un trabajo muy, muy interesante. Digo, en eso, y me quedo como
puedo nombrarte, digo, porque soy alguien que le gusta mucho ir al teatro y lo disfruto, ¿viste? Como me pasó algo con una obra de Sergio Blanco en Casa Cubierta. ¿Esta última? No, esta última no, la anterior, que era como una cuestión, No la una vi. especie de Esa no la escenografía vi. blanca. No, la última no, No, la no, última, de hecho, no me ahí pega. también te crucé. ¿Te acordás que Sí, nos no, la cruzamos? última, La última no, yo sí, tampoco me no, enganché. no me enganché, no. No. Pero la otra me Mm. gustó, digo, después uno dice, bueno, tampoco Sergio Blanco con la autoficción inventa nada, ¿no? Digamos, ya hace rato, digo, de los diálogos de Platón, donde estaba él ahí escribiéndose, bueno, hace rato que está todo esto, o mismo Borges diciendo, pará, está inventando datos que Me uno lo va a encontré buscar. al otro, claro, y el otro era Claro, viste, yo. como, esto es, ¿entendés? Esas cosas ya, no es que, viste, porque a veces eso del autoficción, bueno, esto hace rato que existe. Pero me gustó mucho el tratamiento de él a nivel de eso, porque a veces a mí personalmente que el intérprete se nombra a sí mismo o que se hable de sí mismo me provoca un ruido, ¿viste? Como que, digo, que el narcisismo para mí tiene que estar en dosis homeopáticas, porque si se pasa de narcisismo me cansa un poco, ¿viste? Como que alguien te dice, dale, quereme, 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 y vos decís, bueno, no puedo quererte tanto, no va a alcanzar nunca, que no te va a alcanzar nunca lo que yo te puedo dar. Entonces, ¿viste? Como que hay algo de esas cosas. Te dije así algunas que me parecen de eso, Mushkin, las efemérides de Las Mushkin, efemer. Fue, no, el día que, y yo un día cuando estuve en el Soleil, pues yo estuve después con Chaclemetré, Serge, Nicolai, tuve una buena relación con ellos ujú. me insistían en que me vaya para allá, pero bueno, yo tengo muchas cosas que hacer acá, tengo que sostener muchas cosas, pero bueno, en eso cuando la vi a ella en mí es una enorme inspiración, ella es una enorme inspiración, entonces eh, esta obra de Semer, que es la que yo pude ver en presencial, digamos. Entonces es la que Son las ocho me horas y que emocionó. eran varios días, digo, era como, sí, era Sí, una hermoso. fiesta, una fiesta, Hermoso, una fiesta. hermoso. ¿Viste? Como decir, ir al teatro, estar Así 8 horas. era esto, con esos ¿Viste? Qué círculos. lindo. Claro, ¿viste? Esas cosas me gustan, pero bueno, amo el teatro, ¿viste? Lo amo. Uno ama, es donde se pone, sí, el eros, Sí, ¿no? Así que eso. sí, 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 se ve mucho, se escucha mucho, Totalmente. así que la verdad que, bueno, en realidad era, yo quería compartir como estas cosas, estos diálogos también, como en esta idea de intercambiar con otros, situaciones que de ningún modo se habrían dado. Y ahí Mira, me sí, parece que hay que totalmente. hacerlas, hay que tomar esa iniciativa. Hay mucha gente, hay de golpe, no sé si mucha, pero hay gente que veo que está produciendo muy buen material dentro de los límites que nos impone todo esto. No sé, Agustina Gato, a quien yo no sigo ni es que he visto mucho, no sé si la conoces. No, no lo conozco, Está, pero si digo, te paso el dato y les paso el dato a los que nos estén viendo, hay unas entrevista en profundidad y su interés, así como de golpe el tuyo está en los mecanismos y los procesos de creación y hablar con X, ella viene de la escritura y los procesos dramatúrgicos y como algo más vinculado al guión y a la narración. Y entonces son clases, la verdad que algunos son clases maestras, digo, hay como mira qué mucho bueno, material, sí, y eso es qué material bueno. producido en este momento en donde estamos limitados. Entonces, nuevamente, como la imagen es, che, bueno, pero entonces lo que estamos haciendo, no se puede ir al teatro, no puedo hacer teatro, ni no se puede. No, Pero surgieron cosas que de ninguna manera habrían surgido. Entonces, bueno, como dicen, sí, es una oportunidad. No estoy diciendo que de acá todos vamos a salir mejores, ¿eh? Digo, estoy lejos de decir eso, pero sí de ver, no, poder laburar para verle a esta la oportunidad o lo que ofrece y que no sería posible sin esto, es un trabajo activo, no se da solo, y es un trabajo totalmente. muy personal. Y ahí me parece que vos estás con lo tuyo aportando muy, muy ricamente, la verdad que Mira se agradece bueno, qué bueno, ¿viste? Porque uno nunca sabe, digo, uno salgo a hacerlo por las ganas, y no sabes si eso está alimentando todo. Con el tiempo me di cuenta que sí, porque lo nada, ven, porque siempre hay claro. gente, porque hay mucha gente mirándolo, y hubo algunas charlas con Darío Z,
fue muy divertida, Ah, ¿viste? bueno, la voy a ver, esa no la vi. La tiene él en el perfil de él porque no pudo, lo tuvimos que hacer de su perfil, pero estuvo bueno porque a mí me gusta el cruce de la filosofía con el teatro. Sí. Entonces, me interesa, ¿viste? Me interesa mucho el pensamiento filosófico, me interesa la filosofía del cuerpo, ¿La ¿viste? filosofía qué? Como Perdón, te desde que perdí. el cuerpo quiere, la filosofía del cuerpo, ¿viste? Como me interesa mucho, desde que el cuerpo quiere vivir en adelante, para mí está todo. Entonces, pensarlo filosóficamente, ir a buscar los que postergaron el cuerpo, como Platón, y volver a un Nietzsche que lo pone en primer plano, ¿viste? Entonces, Sí. ¿viste? Y llegar a un Artaud de nuevo desde otro lugar, esas cosas, ¿viste? Ah, Como la gente buenísimo. que cruzó los bordes. Sí, con él charlamos. Y hay muchas cosas de la filosofía, ¿viste? Como que está Heráclito, un pensador presocrático, plantea una imagen del conflicto que me sirvió mucho, que es la idea de que el conflicto, que es permanente, entonces lo pone una imagen como de la lira, pero bueno, un instrumento de cuerda, diapasón, cuerda y arco, que para que suene todo tiene que estar en tensión. Entonces, si eso lo trasladás a la idea del conflicto escénico, entonces está buenísimo, porque está buena la tensión que produce vitalidad. Hmm, No sé, como esas sí. cosas, pero Hay bueno, muchas esa charla, analogías interesantes para hacer totalmente, con esas imágenes. totalmente. Sí, Así que, sí, sí, no, es un campo. Bueno, voy a ver y alguna otra que quieras recomendar en particular. Yo porque voy medio al azar. Algunas, perdón, acá intervengo un sí, poco. Me pasó a mí también. Al principio de la cuarentena eran ciertos temas y luego se derivaron en ciertos otros, ¿viste? Como que fue pasando el tiempo, sí, fueron pasando los totalmente. meses y entonces ya uno estaba como en proceso, ¿no? Ya no se hablaba más de la sorpresa y entonces de Sí, golpe voy a claro. una que hiciste hace 6 meses y no te digo que quedó vieja, pero se la nota claramente en otro Ah, contexto y con una ah, sorpresa mucho mayor de la situación que se está ah, viviendo. mira qué bueno, no tengo tanto esa conciencia, pero claro, es evidente, de tener un día de estar encerrada a tener Claro. 5 meses, imagino. No, aparte ya atravesamos por todos lados, porque mi compañera tuvo COVID, digo, nosotros, justo la charla que hice con Lorena Vega era hacía 2 días que nos habíamos enterado que mi compañera tenía COVID, digamos, ¿no? Era como, ¿viste? Pero bueno, nada, De los la vida que nos, claro. Sí. este tiempo, ¿no? Nos ha tocado este tiempo. Pero no, me parece que yo las he pasado muy bien todas las charlas. He disfrutado mucho las charlas, sinceramente. Cero pretencioso, la búsqueda, pero muy enriquecedora, encontrarme con una zona de encuentro real con las personas, a pesar de esta sensación de no tener, decir, che, estamos charlando, está bueno, hay gente escuchándonos, eh, y eso, sí. Nada, está súper bien. Con algunas personas conozco más y entonces nos reímos, viste que Sí, pasa eso. Con Casablanca era patapú, Y con pero. algunos te reís, viste, porque ya sabés de algo más. Viste que con algunas personas Sí. sabés de algo más y con otros por ahí decís, bueno, a ver, pará, a ver, Sí, nos sí, como ir, conocemos recién. ir descubriéndolo. Bueno, de hecho, eso, y ya para esto, para cerrar, así no se hace tan larga esta, pero eh, como que hay algo que yo también noto de la. Hay que tener disponibilidad para ver a dónde va el otro en la charla. Como que uno puede tener Totalmente. preseteadas una serie de dudas, pero Sí, sí, tiene sí. algo del entrenamiento de la disponibilidad que uno tiene que tener cuando sale o a improvisar o a escena, o digo, hay algo, vos la trajiste de hecho la palabra, disponibilidad en toda esta charla en un Sí, momento. Te sí, sí, digo, sí. eso también requiere de una disponibilidad y una flexibilidad, sobre todo cuando no conoces al otro y no tenés al Casablanca con el que traían Sí. anécdotas. eh, porque uno no lo conoce, si uno nunca habló con ese otro, digo, hay un casi te dirá, en los diálogos hay ritmos, hay percepciones, digo, como, y eso también es un juego. Sí, totalmente, totalmente. Y después hay personas que no conocen tanto mi trabajo y que tienen referencia, entonces, por ahí, lo que sí me ha pasado es que todas las personas quieren charlar, digo, como eso ha sido Claro, lindo, viste, claro. viste como que hay algo, digo, bueno, desde Rafael, Estrés, el Buda, digo, todos ahí, Darío Z, digo, sí, dale, charlemos, viste, como que eso es muy. Digo, eso es agradable. Después hay personas que conocen más mi trabajo y otras que no. Entonces, en ese sentido, digo, yo creo que
a veces lo que uno hace en escena es una buena herramienta para decir medianamente dónde está la búsqueda. Sí, sí, sí. Si no, la tenés que contar un poco, ¿viste? Entonces, ya cuando contás la búsqueda es medio, pero igual está Autodescriptiva, súper claro. bien. Yo hago esto, Claro, y yo hago aparte, esto. claro, Uf, me gusta mucho escuchar, ¿viste? También es mm, eso como que con el tiempo aprendí a escuchar y eso siempre me resultó importante, la posibilidad de escuchar. sí. Bueno, Marce, nada, te agradezco un montón. La verdad que tenía muchas ganas Bueno, de hablar con vos y de, nada, de ver en qué andabas. placer, Vera. El Yo entrevistador siempre te recuerdo entrevistado. con mucho cariño, Sí, y como siempre estás ahí vos, dándole. Así que tengo el librito que me regalaste de Bernie, yo no me acuerdo. cuando entrenaste improvisación me regalaste el librito de Bernie que estaba buenísimo. Ah, sí. Pero bueno, yo sí me acuerdo. Mirá vos. Me he olvidado No, de pero eso. bueno, yo soy memorioso. Soy horrible, mi memoria es tremenda. Estás condenado a recordar, como el memoria, Un como Funes, Funes, un Funes. ¿viste? Un uruguayo. Bueno, bueno, un gustazo, Bueno, ¿eh? Nada, nos estaremos bueno, viendo o por uno de estos medios o con algo de sí, suerte, no tan lejos en el tiempo o en algún lugar. totalmente, Bueno, te totalmente. agradezco Bueno, un verás. montón de corazón y esto va a Bueno, estar colgado en el canal de la revista, así que cuando esté te mando el link por si querés difundirlo, por si querés. dale. También está hecho Sí, mándamelo que lo sin, ni- difundimos, claro, claro. sin ningún otro motor que el deseo. O sea, digo, también tiene un poco eso, como Totalmente. es eso, y así que te lo mando y lo compartimos y esas cosas. Dale, buenísimo. Marce, Gracias. Dale. gracias. Un beso Chao, chao. grande. Chau, chau. Chao. A vos. Chao, chao.